La Guajira es el departamento con mayor población ovicaprina de Colombia, de acuerdo con el más reciente inventario realizado por el Instituto Colombiano Agropecuario. Los animales han permanecido desde la época de la conquista en poder de las comunidades indígenas de Guayú, asentadas principalmente en la Media y Alta Guajira. Los sistemas de producción, la crianza y manejo de estos animales se adecuan al ecosistema en el que viven y a la cultura de la etnia Wayuu, siendo para los occidentales un sistema de manejo poco conocido y de gran interés para el desarrollo del sector ovino-caprino nacional. El objetivo de realizar la etnografía de la ganadería Wayuu es conocer las prácticas ancestrales, el manejo tradicional que realizan los indígenas Wayuu de la ganadería como tal. Cuando nos referimos a ganadería, hablamos tanto de los ovinos, caprinos, que es el principal ganado que ellos tienen, como también de los bovinos, caballares y mulares, incluso asnos, que también encontramos en las comunidades. En cuanto a la rutina diaria, la alimentación, la reproducción, la sanidad, rescatar esos aspectos tradicionales, intentar ver qué aspectos no son tan buenos o pueden afectar un poco la producción y de qué manera se pueden reorientar sin afectar el aspecto sociocultural, que es muy importante en este tipo de comunidades. Los datos estadísticos de producción de carne, ovino y caprino, leche, pieles, entre otros productos y subproductos de la cadena productiva, son desconocidos en La Guajira, ya que tradicionalmente estas especies hacen parte de su modo de vida y también son una de sus principales fuentes de alimentación. Según Gonzalo Guayo Jayarío, ya es autoridad de la comunidad de Maca, Talabona, ya la mano, acá que la magnífica bien quisquillo ya. Ya no la mano es causa la mano, ane la mano, traducirle ya que acá que lo vaya a estar allá suami itu paga wala iswanya. Kasarate común en cada copa en casa guay. Hay algo muy guay que llaman Mike con José que se hará que no puede allá guay que llaman ya. El pueblo Wayuu adoptó el pastoreo en la época de la conquista española. Esto influyó para que se asentaran en diferentes lugares de residencia. Saya lupa teman dengan kira saya dalam tengah ni sih komunistik, sih kalau saya tak komunis dan cacat, sih kuat terjangkau. Dan tak sih ke, ya tak ada saya kira kelompok. Ya, saya main dah sih komunis semua, saya ada beberapa ting buat yang keren semua. Chẳng hạn này là tốt lắm, nó được pha chẳng hạn này bằng xay là để anh chia là để từ chế bằng xay hoặc sống xe ăn này là thêm từ gì nào được là chứ ăn chia là đó sáng mình đi nó sẽ là chắc là sẽ đi cả cái nào trong xe là ông là check cả ta ra là không để chế rồi nó sẽ là qua cho xong. Sekian anak selain mesinnya yang ini apa? Dan anak sih kalau cita dia ceng saya lakukan dan hanya kalau sudah sekarang tidak berapa hanya dari yang saya masih yang dia. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y Agrosavia investigan sobre el manejo tradicional de la ganadería en la región de La Guajira y la proyección de estos sistemas de producción, pensando en la posibilidad de alcanzar además el mercado local, mercados nacionales e internacionales y garantizar calidad de los productos.
¿Les gustó el video? Me quedaron muy calladitos. Bueno, el video es una parte inicial. Estamos trabajando en un video final que recopile casi toda la investigación. Pues en la parte audiovisual es muy difícil en un video recopilar, pero es un inicio para que ustedes vean lo que estamos trabajando, y la idea es que el video quede de manera formativa, es decir, para transmitirlo no solamente a nosotros los Alinjuna, sino también a los miembros de las comunidades. Por eso estamos intentando hacerlo en español y en Wayuunaiki, de modo que podamos tener todos acceso a la información. Entonces, en este ratico les voy a contar en qué consistió este proyecto y cuáles son los resultados. Muy general, pues nos tardaríamos un día hablando, pero bueno, más o menos en términos generales. Bueno, antes importante presentarles esta señal. Antes importante presentarles el equipo de trabajo de investigación. La investigación no se hace sola, la investigación requiere todo un equipo de personas, de instituciones, un trabajo en conjunto. Entonces, Juan Ricardo es nuestro profesional de apoyo, se los presenté al inicio. Él es la persona con quien constantemente trabajé en este proyecto, y pues a él públicamente los agradecimientos por la contribución a este ejercicio. Venus, que la tenemos por allá encerradita, Venus, párese para que me la conozcan. Venus es nuestra tesista. No fue fácil, no ha sido fácil. El tema de ser tesista es un tema de trabajo, de compromiso, de leer, de escribir, y pues Venus logró vincularse, ya termina ahorita este mes como tesista de Agrosavia. Entonces también hizo parte de este trabajo en la Universidad de La Guajira como estudiante de trabajo social. Nosotros entonces pertenecemos al Centro de Investigación Motilonia. ¿No señala? El Centro de Investigación Motilonia, que les dije ahorita, en Agustín Codazzi. Y también es muy importante mencionar, de pronto ustedes que están acá en la región, el doctor Otto Vergara es un antropólogo. Lo han escuchado de pronto, que ha estado en la Secretaría de Desarrollo Económico, en Fundación Cerrejón Guajira Indígena, porque fue una de las personas que lideró esta iniciativa, es decir, quien en su momento, hace 3 años o 4 años, nos reunimos y nos hizo la propuesta de trabajar en esta línea de investigación, que es una línea de investigación social, pero con un enfoque productivo. Entonces es un poquito más compleja. Hay muchas personas, Aleida Tile, que es una de las personas que también participó en la construcción de la idea. Está el doctor Víctor Pinedo, de acá de la universidad, que nos ha abierto todo este espacio. El profesor Jorge González, que afortunadamente no está aquí. Bueno, personas, se me fue Rubén de Caprigua, que lo había visto aquí. Y pues si ustedes se miran a sus alrededores, aquí está don Atilio, que lo vieron en el video. Acá está la autoridad tradicional de la comunidad indígena Atalaura. En el municipio de Uribia está don Caballero, también la autoridad tradicional de la comunidad indígena Masurén, acompañado de Angélica, el líder de la comunidad. ¿Quién más está por aquí? Está José Pana, párate que tú estás joven. Es un joven muy talentoso de la comunidad indígena San Antonio de Mantú, vía Cerro La Teta, que también nos acordó mucho. Fidencio también es joven miembro de la comunidad indígena Orroco, muy cerca aquí de 4 Vías. Bueno, espero que no se me escape mucho. Está Parques Naturales, que también nos colaboró mucho en este ejercicio. Entonces, después de los agradecimientos, voy a continuar. Si se me escapa alguno, me disculpo. ¿Dónde estuvimos entonces haciendo este trabajo? Ese trabajo lo estuvimos haciendo en 9 comunidades, como ustedes pueden ver aquí las coordenadas y la ubicación, ¿sí? Estuvimos principalmente en esta parte de la media Guajira, entre Riohacha, Maicao y Uribia, las cabeceras municipales.
También visitamos unas comunidades por acá por Tomarrazón, como hacia la parte más sur de Riohacha, y logramos llegar a la Alta Guajira por intermedio de la FAO y de parques naturales para hacer también este ejercicio. ¿Cuál fue la metodología que empleamos? Realizamos entrevistas semiestructuradas. Como es una investigación con enfoque cualitativo, no es pregunta-respuesta, sino que se da una especie de conversatorio alrededor de una serie de preguntas o inquietudes que tenemos en el tema. Realizamos unos grupos focales donde en las comunidades reunimos a las personas e hicimos una discusión de esas mismas preguntas que trabajamos en las entrevistas, pero ya de manera grupal. Trabajamos material audiovisual, imágenes, fotografías, dibujos. Ahorita, antes de irse, los invito a que miren la parte de atrás del auditorio, donde están algunos de los dibujos de las comunidades donde hicimos los grupos focales, que fue un ejercicio muy satisfactorio, tanto para ellos como para nosotros. Y trabajamos biografías, historias de vida y la triangulación de la información, porque es muy importante cuando se captura ese tipo de información, tener otras personas que a partir del análisis que hacemos nosotros como investigadores, pues también nos den su opinión al respecto. En este caso fue el doctor Otto y el profesor Jorge González de la universidad, con quien hicimos la triangulación de la información. Estas son un poquito las imágenes. Aquí estamos con Don Atilio, acá estamos con el profe Lázaro del SENA, si lo conocen, de Capriguayú. Por acá estamos, esta es la ramada, que es muy bonita, de Don Caballero, ¿sí? De Masurén. Por aquí estamos conversando, creo que es la mamá de Angélica, que está aquí sentadita. Aquí está Fidencio, mira, te está haciendo famoso. Conversando con Juan Ricardo. No crean que la foto de noche es montaje, no. Estuvimos con las comunidades, tratamos de aprender de ellos, dormimos en las rancherías para poder llegar a compartir todo ese conocimiento. Entonces nos quedábamos hasta tarde conversando y conociendo, aprendiendo de chivos, ¿no? Esa era como la tarea. Por acá estamos en los corrales. Son pues como un poquito de las muchas imágenes que tenemos. Estos son los grupos focales que hacíamos dentro de la misma comunidad, en la parte de las ramadas o en las escuelas, donde vemos aquí, por ejemplo, a los adultos que me decían: es que yo nunca he cogido un lápiz en mi vida. No importa, inténtelo. Desde el abuelo más abuelo, desde los niños participaban en la actividad, entonces fue también un muy buen ejercicio. Los jóvenes, aquí estamos, esto es en la Alta Guajira, con FAO. Este es un médico de la comunidad Luatacho, que desafortunadamente no tenemos ningún representante hoy aquí, quien es una persona que nos contó mucho acerca de la medicina tradicional. Por acá estamos en la Alta Guajira y por acá estamos con partes naturales. Este es nuestro director de investigación, que también se involucró. Si nos ve la cara de felicidad Juan Ricardo y a mí, es porque realmente no es para posar solamente para la foto, es porque de verdad nos sentimos muy contentos y nos sentíamos cuando estábamos haciendo el ejercicio de poder tener la oportunidad de compartir con los miembros de las comunidades indígenas Wayuu y de poder tener la posibilidad de recibir ese conocimiento y que ellos nos recibieran en sus comunidades, a pesar de que nunca en la vida nos habíamos visto, y que para ellos era un poco difícil entender qué es la investigación y qué es lo que pretende y qué es lo que nos van a dar, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes me van a entregar? Porque no es comida, no es agua, sino que es un producto de conocimiento que no es tangible. Entonces es un poco difícil, sin embargo, yo creo que fuimos muy asertivos en la metodología y logramos un buen acercamiento a las comunidades. Estas son las fotos de los grupos focales. Vuelvo y repito, es de noche porque nos quedábamos hasta tarde, ya no había luz, entonces con las linternas, con todo, intentando terminar el ejercicio, y incluso muchos tienen que caminar, ¿cierto?, a las rancherías y se quedaban, ¿sí? Entonces, muy satisfactorio. Esto es en Luatacho, esto es en Masurén, la cantidad de personas de la comunidad que participaban. Esto es en la Alta Guajira, en la sede de Parques Nacionales Naturales, sede Ciapana, si me corrigen si estoy equivocado.
Este grupo focal me gustó mucho porque aproximadamente el 80% eran autoridades tradicionales los que estaban participando, porque el Parque Naturales ha venido, aquí está nuestra social de Parques Naturales Milares, a quien también hay que agradecerle mucho, ha venido haciendo un trabajo muy interesante con las comunidades, y quienes llegaron a hacer el ejercicio con nosotros eran las autoridades tradicionales, ¿sí? Y eso significa mucho para la comunidad indígena guayú, la autoridad tradicional, porque es una persona con reconocimiento, con conocimiento y con mucha participación en la comunidad. La universidad, que estamos con Venus, el profe Jorge, aquí está el doctor Víctor, que no está aquí con nosotros, y Venus pues ha hecho un papel muy importante en la traducción, en la comunicación con nosotros. Hemos intentado aprender Wayunaiki, pero no es fácil, ¿sí? Entonces el ejercicio, por más que íbamos, ¿cómo es que se dice? Me recuerda, ay, si a mí se me había olvidado saludar a este hombre, Breiner, qué pena Breiner, pero ¿por qué no me dijiste? Breiner es el hijo de Don Atilio, que también nos colaboró muchísimo, incluso con otra investigación que les vamos a mostrar ahorita. Entonces Venus juega un papel muy importante, los profesionales en el área social, en la parte de la investigación, con nosotros, los que hacemos investigación cuantitativa, investigación en ciencias básicas, tenemos que hacer mucho feedback, tenemos que hacer un empalme, porque lo uno no puede estar sin lo otro, ¿sí? Entonces es una investigación que desde ese punto de vista hemos logrado hacer ese empalme social. Tiene, vamos a ver si le da el videito, por favor, en la parte de abajo de la imagen, señala por aquí. Debe aparecer, vamos a ver si nos... cuando hacíamos los dibujos, ella hizo ese dibujo, me está explicando. Unas rosas, una mochila y entonces con la metodología lo que hacíamos es que los miembros de las comunidades nos hacían los dibujos y los que ven acá, y luego nos explicaban qué dibujaban ahí, y Venus nos ayudaba con la traducción, y ahí empezamos a capturar toda la información, además del acercamiento que tuvimos nosotros con ellos. Bueno, para iniciar entonces utilizamos 10 categorías que nosotros como investigadores las proponemos para iniciar un ejercicio de entrevistas, de preguntas, donde queremos saber cómo es el tema del agua, cómo es la infraestructura, qué es lo que pasa con el pastoreo, cómo estamos en sanidad, cómo estamos en reproducción, cuáles son los parámetros productivos que tenemos, la parte socioeconómica, obviamente la parte sociocultural, porque desde el punto de vista zootécnico pues son los factores que inciden en un sistema productivo ganadero. Entonces, en la revisión de literatura nos habíamos dado cuenta que no habían investigaciones de la etnia guayú direccionadas al manejo zootécnico como tal de la producción, que es el objetivo de esta investigación. Entonces, el componente sociocultural, obvio, es muy importante, pero también era muy importante conocer qué pasaba en todos los aspectos técnicos del manejo de los animales. Entonces, como resultados tenemos 9 diarios de campo. Los diarios de campo es donde recopilamos todas las entrevistas, todas las historias de vida, lo que les expliqué en la metodología, que habíamos ido a las comunidades, 4 grupos focales, y toda esta información se procesa en un software que se llama el Atlas T, y esta nos da un conjunto de 549 observaciones. Cuando yo hablo de observaciones son datos como tal, pero no 1, 2, 3, sino datos cualitativos. Ahorita vamos a ver algunos de ellos, es decir, información que nos daban los miembros de la comunidad frente a un tema específico. Eso se convierte en un dato, que no es siempre numérico, en este caso es un dato cualitativo. Esas 549 observaciones las agrupamos en 48 códigos. Si recuerdan la diapositiva anterior, inicialmente nos habíamos planteado 10 categorías, pero en el ejercicio de la investigación resultamos con 48
categorías, es decir, la información que íbamos capturando nos iba diciendo, no, hay otro tema, o hay un subtema dentro de ese tema. Luego, para analizar esto, porque es muy complejo, entonces lo agrupamos en 10 familias, volviendo a las categorías iniciales, ¿cierto? Para poder hacer un mejor análisis de la información. Tenemos 9 entrevistas directas en campo con miembros de las comunidades. Como también queríamos saber el tema de nutrición y alimentación, entonces tomamos muestras de los forrajes para llevar al laboratorio del Centro de Investigación en Bogotá para ver cuál es la calidad nutricional y composicional que tienen las plantas que comen los animales. Vamos a entregarles entonces un video. Hoy ya vieron un primer fragmento del video que queremos tener en la lengua nativa con traducción, una cartilla que esperamos el otro año en algunos eventos podamos compartirles con ustedes. La idea es que la cartilla también esté con la lengua escrita y en español y en Guayonaiqui, y un artículo científico. Bueno, estamos en la construcción de un capítulo en un libro a nivel internacional. Esta imagen que ven se llama un mapa o una nube de palabras, y usted dice, bueno, pues no me dice como mucho, pero en realidad dice mucho. La palabra que más se utilizó en las entrevistas y en las conversaciones fue animales. Perdón. Las palabras que más se utilizaron están más grandes, o sea, se ven más grandes, y si ven acá otros colores entre azul y amarillo. ¿Qué quiere decir eso? Comunidad, guayú, animales, corral, trupillo. Son frecuencias que se repiten las palabras con frecuencia, y por eso entonces se convierten en palabras importantes dentro de esta investigación, ¿sí? Quiere decir que se habla mucho de animales, se habla mucho de chivos, se habla de ovejos, la mujer, animal, etcétera, etcétera. Entonces este es un tipo de mapa que nos empieza a reflejar cuál es el tipo de información que recopilamos en esta investigación. Este es uno de los dibujos. Hay muchos dibujos muy hermosos. Vamos a intentar compartírselos más adelante en el capítulo del libro, o con Ana tenemos la idea de un documental más a fondo donde podamos compartir toda esta información, pero es más o menos para que ustedes vean cómo los indígenas guayú tienen la concepción de su tierra, de su comunidad, de su día a día, de lo que para ellos significa su territorio. Estos son los códigos. Rápidamente: adaptación, resiliencia. ¿Esto por qué surgió? Porque resulta que nos dábamos cuenta, y lo mencionaba la doctora Lorena en su charla, que los animales eran muy resilientes. ¿Qué quiere decir esa palabra tan nueva? Que eran animales que aguantan lluvias, sequías, y sigue la población, pero no solamente los animales, las personas. Los miembros de las comunidades guayú son personas resilientes, que frente a muchas dificultades y a muchas adversidades sobreviven y se continúan en ese territorio. Entonces nos parece una categoría, incluso tenemos 14 datos, observaciones en esa categoría. Adopción tecnológica. ¿Qué quiere decir eso? Muchas personas dicen que los miembros de las comunidades indígenas no adoptan de pronto mejoras que los alijunas les llevan. Nos encontramos que ya hay comunidades que, por ejemplo, utilizan chapeta en los animales, ¿sí? El arete plástico. No todos, ¿sí? No es muy común, pero ya algunos lo identifican. Entonces eso es adopción de tecnología. Algunos compran melaza. Comprar melaza es un insumo externo que requiere desplazamiento, costo, y el hecho de que lo usen ya es una adopción de una tecnología nueva, diferente a lo que normalmente ellos hacen. Entonces ahí también nos encontramos, miren, 22 observaciones. Apropiación. Es muy bonito escuchar y ver cómo los miembros de las comunidades se sienten orgullosos de ser guayú en primera instancia, y segundo, de ser pastores y de tener animales, ¿sí? Entonces hay una apropiación muy grande por su producción, por su territorio, por lo que hacen. Bienestar, autoconsumo. Miren, 33 observaciones. Frase
que copio de un miembro de una comunidad, es que del animal se come todo. O sea, todo se consume. Cuando hablamos de todo es desde la cabeza hasta la cola, se consume, e incluso la leche también hace parte de la leche de cabra. Entonces encontramos muchos platos, muchas preparaciones alrededor del autoconsumo, y eso nos parece pues muy importante. Bienestar animal es una categoría, la verdad la incluí por la doctora Lorena y la doctora Sandra, también les gusta el bienestar. No, en realidad es un tema muy complejo en la producción animal, pero que hay que trabajarlo, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de bienestar animal en las comunidades indígenas guayú, hay un desconocimiento total del concepto de bienestar animal. Entonces es algo que deberíamos pues comenzar a trabajar al respecto. Calidad de producto también es algo, unos temas con menor frecuencia. Nos encontramos muchas apreciaciones con respecto a la castración, con respecto al agua y al clima, es decir, a las épocas largas de sequía, a las épocas de lluvia, a las fuentes de agua. Comederos, bebederos y saladeros, vemos que algunos ya tienen estas infraestructuras. La comercialización, muchos creemos que no hay una comercialización, y sí hay un esquema de comercialización, más adelante vamos a hablar un poquito de eso. La composición del rebaño, por lo general el rebaño es uno solo, entonces no sabemos cuántas hembras paridas hay, cuántas hembras en crecimiento, cuántos machos en crecimiento, entonces ahí no es mucho la información que tenemos. Los corrales, hay un conocimiento ancestral muy importante con respecto a los corrales de encierro, por eso se generó como otra categoría. La cosmovisión, cosmología o creencias que tienen los guayú desde su parte social, donde participa también en la producción. Por ejemplo, hay una que no se me olvida: cuando hay muchas estrellas en el firmamento, quiere decir que va a haber abundancia, va a haber mucha comida. Entonces eso influye en la producción animal, y son aspectos socioculturales que nosotros desde la parte zootécnica los tenemos que tener en cuenta, bien sea para validarlos o bien sea para mirar cómo intervienen en la producción como tal. Depredadores, encontramos que en algunas zonas, sobre todo allá en la alta, hay tigrillos o hay algunos animales que pueden afectar los rebaños. Enfermedades, hay un conocimiento de cuáles son las principales enfermedades que afectan al rebaño, ¿sí? No tienen los mismos nombres que los alijunas les llamamos, pero sí hay un conocimiento de qué se enferman, y asimismo hay un conocimiento de cómo curarlas, la mayoría de ellas, aunque algunas no. Hay mucho conocimiento de lo que comen los animales, hay demasiado conocimiento de cuáles son las plantas buenas, cuáles son las plantas malas, cuáles son las que sirven, las que no sirven. En cuanto a genética, sí no vemos tampoco mucha información con respecto a razas. No hay todavía, aunque hay algunas comunidades que han sido beneficiarias de proyectos de la gobernación o de la alcaldía local con ejemplares de razas foráneas, pues no vemos como un común que se hable de razas diferenciadas o de razas productoras. Hay un solo fenotipo racial, que es el mismo animal que todos manejan en las comunidades. El pastoreo es una categoría muy importante, el pastor y el pastoreo, pero incluso ahí la dividimos en qué significa ser pastor, qué es el pastoreo como tal y los horarios de pastoreo. Si vieron, si pusieron cuidado en el video inicial, Orángel nos contaba a qué hora sale, a qué hora llega, a qué hora vuelve, es decir, hay una estructura toda en el pastoreo, y eso lo consideramos un conocimiento muy importante entre los miembros de la comunidad. Manejo de la hembra gestante, el manejo de las crías, me gustó muchísimo, ahorita también ampliamos rápidamente, porque vemos cómo los miembros de la comunidad son conscientes de que la etapa de la cría es una etapa que necesita cuidado, que necesita un manejo diferente, y lo realizan, ¿sí? Sin necesidad de que vayamos nosotros los alijunas a decirles hágalo así, porque ya ellos conocen y saben que si el chivo o el cordero pequeño se va al monte, se puede morir, se puede chuzar, entonces sus primeros días tienen un cuidado y un manejo diferente. Seguimos por acá con el manejo del estiércol, muy poquita observación al respecto, es decir, no se hace mucho manejo del estiércol, sí se conoce mucho del manejo general del rebaño.
pocos analizan la mortalidad, algunos nos dicen sí, sobre todo recuerdan cuando hay muertes de muchos. No es que se murieron 50, pero no hay un dato de cuando se me mueren en el día a día y por qué se mueren. Entonces son aspectos que hay que trabajar. El ordeño de las cabras, a pesar de que muchas comunidades no lo hacen ahora en el momento, pues algunas sí lo hacen y muy dependiente del clima, ¿cierto? Si hay buena lluvia, si hay buena comida, pues las ordeñan, y si no, no, pero nos parece un tema muy importante en alimentación, en autoconsumo. Otros animales, burros, caballos, cerdos, gallinas, también hacen parte de las comunidades, siendo los predominantes las ovejas y las cabras. Ya hablamos del pastoreo, el relevo generacional, miren. Ayer hablábamos con Ana de cómo estaban en España y es una queja a nivel rural porque los jóvenes no quieren trabajar en el campo, ¿sí? Porque ya se van. Resulta que en las comunidades indígenas, me lo decían cuando estábamos haciendo el ejercicio, anteriormente no había escuelas, ya sí hay escuelas. De hecho, Angélica es profesora de la escuela de su propia comunidad y es egresada de aquí de la Universidad de La Guajira, ¿cierto? Como etnoeducadora. Entonces eso ha sido un avance muy bueno para las comunidades y no puede ser la justificación para que ya los muchachos no trabajen en la ganadería. Hemos visto que hay muchos jóvenes que, a pesar de que estudian, por ejemplo José ya terminó su bachillerato, vuelven y trabajan con los animales. ¿Pero por qué? Porque ha habido una enseñanza tan fuerte desde sus padres, de sus abuelos, de que la ganadería hace parte de ellos como cultura, que muchos de ellos están interesados en seguir trabajando. Entonces vemos que obviamente sí es un tema importante a trabajar, pero no se acentúa tanto en estas comunidades. En reproducción no hay muchos aspectos que manejen, es decir, un macho para la monta no es, digamos, algo que le preocupe al miembro de la comunidad. De pronto reconocen que el macho debe ser grande, que debe tener ciertas características, pero no hay un manejo como tal en esa parte de selección de machos. La monta es directa y no es controlada, es decir, el animal puede montar a otro animal, pero con a sus hijas, y entonces vienen problemas por la consanguinidad, pero con la castración de machos pues se controla un poquito ese tema de la reproducción. En la parte social, estos roles, el rol de los niños, el rol de la mujer y el rol del hombre, nos encontramos con muchos aspectos. ¿Qué predomina? Predomina hoy en día predomina que tanto el hombre como la mujer puede ser pastor. Nos decían que más antiguamente era más el hombre el que pastoreaba, pero hoy en día hay mujeres que también son pastoras. Y si nosotros vamos a ver en otros países, pues también el hombre tiende a ser el que predomina, pero ya también vemos que en otros países la mujer está haciendo una labor importante ahí. Y el rol de los niños, no es que los estemos explotando, precisamente va con el relevo generacional. Los niños, cuando no están en el colegio, van al corral. Antes de ir al colegio, van al corral, ayudan a ordeñar, ayudan a encerrar. Entonces, ese rol de los niños también es muy importante dentro de las labores diarias que se hace con la ganadería y que nos ayuda un poquito con la concienciación que necesitamos para seguir con la ganadería como tal. Saber tradicional. Si ustedes miran estas columnas de números, son los números de observaciones. Miren, 71. El saber tradicional es una de las características que más vimos dentro de las comunidades. ¿Qué quiere decir eso? Hay mucho conocimiento acerca del manejo de la ganadería. Muchos aliguna o muchas personas occidentales, y lo escuchamos, normalmente dicen, no, es que lo guayú es muy fácil, eso lo sacan a que vayan y vuelven y ya. Realmente no es tan sencillo, porque además de que salen al pastoreo hay todo un manejo, y nosotros nos atrevemos a decir con esta investigación que hay un manejo. Si hay un manejo particular de una región particular con unas condiciones particulares, y que de pronto por no conocerlo, por desconocerlo, pues creemos que no existe o llegamos con prácticas diferentes a los que ellos tradicionalmente saben hacer y con éxito, porque ese sería como, ya me voy adelantando, uno de los puntos a seguir. ¿Cómo podemos evaluar
todo este conocimiento tradicional y darle validez y decir, no, es que realmente es válido. Como ellos lo saben hacer, zootécnicamente sirve. Sacrificio animal, de eso ni siquiera les traigo imagen porque ya la doctora habló de carne, ya mostró algunas imágenes y bueno, es un tema que sí tenemos que trabajar bastante en las comunidades. Sanidad y medicina tradicional, miren también la frecuencia de información en este código. Simbología de los sueños, volvemos a la parte sociocultural. Para ser pastor, en algunos miembros de las comunidades fue a través de un sueño que le llegó como esa información de que él debería crecer cuidando los animales, ¿sí? Son creencias que tienen los miembros de las comunidades que consideramos nosotros dentro de la etnografía son válidas para el manejo reproductivo del rebaño, para el manejo productivo, perdón, del rebaño. Es decir, qué tanto influye, qué tanto no, se nos sale mucho de un contexto científico como tal, pero consideramos que hay que respetarlo y hay que tenerlo en cuenta dentro del sistema productivo. La parte socioeconómica, miren la frecuencia. Es que cuando yo vendo un chivo o vendo un animal, con la plata compro la sal, compro el arroz, compro el aceite, compro los hilos para tejer. Es decir, que los animales son el banco, ¿cierto? Es la caja menor, es con lo que estamos en el día a día viviendo en las comunidades. Es el trabajo. No hay que ir a la empresa, no hay que ir a la universidad, estamos trabajando en la comunidad con las vacas, con los animales y eso es de lo que vivimos, ¿sí? De pronto muchos de nosotros trabajamos en una empresa, vamos, hacemos lo que otros, ellos son, los miembros de las comunidades, yo los comparo con el resto del país, son campesinos, ¿sí? Tienen la producción ahí y viven de eso. Entonces es una parte muy importante. Suplementación, ¿qué es la suplementación? Esa es la parte de nutrición. A pesar de que las plantas son la principal fuente de alimentación, ya vemos, ahorita les mencionaba de melaza, sal mineral. Entonces muchos dan sal de mar, pero otros ya entienden que la sal mineralizada es un componente importante. A pesar de que es un insumo externo, ya vemos que hay suplementación, no mucho, pero hay algo de suplementación. Tradición, tenencia, hay mucha tradición. Y en esa parte sociocultural, nosotros no vamos a hacer mucho énfasis en lo que es la dote, que yo creo que la mayoría lo conocen, pues voy a resumirlo rápidamente, que es digamos, la forma en que se unen las familias y los hombres y mujeres tienen una relación y hacen un intercambio de animales por esa relación, ¿cierto? Entonces, hay mucho componente social, el velorio, es una situación social o un evento, digámoslo social, donde siempre están los animales involucrados, porque hay un autoconsumo muy alto. Los pagos, cuando hay una dificultad entre familias, por lo general los animales hacen parte de solucionar ese problema. Entonces el componente de tradición y social con la ganadería ovino-caprina es muy importante en las comunidades Wayuu. Transferencia de tecnología. Considero que la lengua no puede convertirse en un limitante para realizar transferencia de tecnología. Los miembros de las comunidades tendremos que trabajar nosotros, los investigadores y los veterinarios y los zootecnistas, los que trabajamos con animales, en estrategias de transferencia para poder llegar a compartir conocimiento, a mirar cómo puedo hacer mejores, sin que el idioma o la lengua sea un factor. Todavía es un factor porque hay personas que no manejan, sobre todo las personas mayores. Los niños y los jóvenes por lo general hablan más español porque han tenido la oportunidad de ir a la escuela. Las personas mayores que no son líderes o que están en las comunidades no hablan tanto el español, entonces ahí tendríamos que tener en cuenta eso. Transterminancia y transhumancia, lo mencionaba ahorita Lorena. Hemos identificado que existe esta práctica. Esto se resume en el desplazamiento que hacen los indígenas de los rebaños a largas distancias o a cortas distancias cuando no hay comida, cuando no hay agua en su región, y salen y caminan y caminan y caminan y se desplazan. Es muy común en España, bueno, se ha venido perdiendo un poquito, pero ya lo están rescatando. Hace parte del pastoreo y consideramos que es un punto para resaltar dentro del manejo de estas comunidades.
Entonces todo esto que les acabo de decir, que ya se me están durmiendo por allí, les voy a mostrar un poquito de cada uno de ellos, sobre todo con algunas fotografías o imágenes para que ustedes, bueno, esto lo hacemos en el software, pues no van a entender mucho, pero lo que hacemos es una conexión entre todos estos códigos para mirar qué tanto se relacionan unos con otros. Y les hablé que toda esa lista de información las agrupamos en unas familias, ¿sí? Entonces las familias fueron 10, donde la familia donde más información tenemos es la sociocultural. Volvemos entonces a lo mismo, es decir, la importancia que tiene desde el punto de vista social la ganadería para las comunidades indígenas. Bueno, o sea, es un punto muy importante y es donde más información capturamos. Luego viene gestión del conocimiento. ¿Por qué puse esta categoría esta familia gestión del conocimiento? Porque en esta familia está el saber tradicional, porque el saber tradicional es un conocimiento que hay ahí, que tienen las comunidades, que tienen los viejos, como lo llaman, que tienen los tíos, que tienen las madres, que tienen los abuelos, y que es importante reconocerlo y rescatarlo, pero también hay transferencia de conocimiento y también hay adopción de conocimiento. Entonces, podemos decir que en el sistema productivo de la ganadería de La Guajira hay un conocimiento que se debe trabajar, que se debe rescatar, y algunas cosas obviamente que se pueden mejorar. Y digamos las tres primeras familias más importantes es sociocultural, gestión del conocimiento y salud y bienestar animal. Obviamente bienestar animal, menos información, ya lo vimos ahorita, pero mucho en la parte de sanidad. El 65% aproximadamente de toda la información se recopila en estas tres familias. También tenemos factores ambientales, infraestructura, manejo, nutrición, mejoramiento genético y la parte socioeconómica. Listo, en la parte sociocultural, entonces, este es el factor sociocultural. Aquí está todo de esos códigos largos que leí, ¿recuerdan? ¿Cuáles son los que se asocian a la parte social? Entonces, tradición, el rol de las mujeres, de los niños, la cosmovisión, cosmología o creencia, el origen de los animales. Les preguntábamos, ¿ustedes de dónde tienen los animales? O sea, ¿cómo los obtuvieron? Y el mínimo común es que me los regaló mi abuelo, me los dejó mi mamá. Por ahí comenzaron la ganadería, o cuando se hace la dote. Es decir, todos empiezan, pero no porque van y compran un lote de ganado, sino porque se transmiten de generación en generación. El relevo generacional y los roles son como los más importantes. Algunas frases textuales que escuchábamos de los miembros de las comunidades. Los animales para nosotros son una ayuda económica, es nuestra actividad principal. Incluso para poder estudiar, yo saco de mis animales con el dolor del alma. Es decir, para ir a la universidad, para ir a estudiar, para hacer, ellos venden sus animales para poder tener los pasajes y todo lo que requieren. A mí me gusta tener chivos, crecí haciendo esta labor, me la enseñaron desde los 8 años. A mí me gustan mucho los animales, me gusta mucho mi trabajo, sueño con tener mi propio corral y tener mis animales. Son expresiones de jóvenes, de adultos con los que conversábamos y entrevistábamos y nos decían estas frases. A mí me gustan mucho los animales, pues son la riqueza del Guayú. ¿Sí? Entonces, esos son un ejemplo, hay muchas más, parece que son casi 600 observaciones o datos. Cuando yo les hablaba de 600, son así. Son, digamos, conceptos que nos dan acerca de un tema. Queremos mucho a nuestros animales porque a partir de ellos obtenemos valores. Cuando una persona Guayú tiene bastantes animales, es más, no es que sea el más rico, sino que es digno, es decir, es una riqueza social, no es una riqueza tanto en términos monetarios, sino que es una riqueza social, está muy bien, digámoslo así. Como digamos para los Aliguna, el que tiene carro casi beca, está muy bien. Para los Guayú, el que tiene animales, tiene una buena condición social. El que no tiene, se dice que es flojo, que es perezoso, que no le gusta trabajar, porque sí hay una labor. Eso no es tan sencillo de que vaya y suelte y vuelva y recoja, no. Se pierden, hay que recogerlos, si no hay comida, donde los llevo, el agua, o sea, hay una labor, las crías,
hay una labor de manejo. Entonces el que no tiene es porque no quiere trabajar, no quiere ponerle cuidado a los animales. Entonces nos sacrificamos para darles estos alimentos, para que estén sanos, para que estén gordos, para que cuando vayan a dar cría estén sanos y se reproduzcan más. Cuando una persona nos dice esto, uno empieza a entender que hay un conocimiento de la producción, pero que además hay una apropiación de la ganadería como tal, y es mi negocio y quiero salir adelante con mi negocio. Tradición. La ganadería, las ovejas y las cabras, como yo lo repetía, es uno de los factores, la parte sociocultural, viene de tradición en tradición. Entonces en una comunidad nos encontramos a don Crispín, con toda la alegría de haber tenido la oportunidad de conocer a don Crispín, una persona que en el siglo XXI en su comunidad cerca de Maicao porta su traje tradicional wayú y se siente orgulloso de serlo. Es un pastor, sabe mucho de caballos, sabe mucho de ganadería, es respetado por la comunidad. Este es su caballo, esta es su silla y para él esa es su vida. Entonces eso se va transmitiendo de generación en generación. Los roles: mujeres que encierran los animales, mujeres que recogen los animales, mujeres que ordeñan, mujeres que preparan la carne, mujeres que sacrifican. No es lo más común. Por lo general las mujeres están más en la parte de alimentación, pero también tienen un rol muy importante en el manejo de la ganadería. Relevo generacional. Los hombres wayú, esto es textual, cuando está entre comillas es un dato textual de algún miembro de comunidad. Los hombres wayú, la mayoría de los jóvenes les da vergüenza su atuendo propio, ¿sí? El traje típico. Yo tengo que decirlo, me moría de ganas de tener una manta hermosa hoy, no pude tenerla, pero lo que es el guayuco, la manta, es un traje tradicional de la etnia, y cuando tú vas a las comunidades, vamos a las comunidades, lo vemos. De hecho, en el corral, ¿cómo hacen en el corral para trabajar con la manta? Cuando nosotros estamos acostumbrados a coger el animal con jeep, eso no importa, con cotizas, descalzos, ahí está, guaireñas, gracias, ahí estamos trabajando. Entonces nos dice, hay jóvenes que les da vergüenza. Antes no se veía eso, lastimosamente algunos wayú estamos perdiendo cosas de nuestra cultura, debemos rescatar todo, la lengua, porque eso significa mucho para nosotros. Este tipo de datos también nos lleva a reflexionar que si bien hay una tradición, si bien entonces, pues también estamos viendo que la estamos dejando de pronto perder y que no, tenemos que hacer como una alerta, digámoslo así, para al contrario, enaltecer. Y yo quiero que Ana ahorita al final nos dé su concepto frente a toda esta parte, porque es muy a veces se valora más desde afuera que desde adentro, ¿cierto? Entonces es muy importante valorar la cultura. Relevo generacional es, miren, en todas las comunidades indígenas hay niños por montones, y cuando usted va al corral, los niños llegan al corral. Y ahorita Lorena mostró una foto, el niño siempre está ahí. Entonces me decía en una comunidad, es que ya los niños no toman leche de cabra. ¿Eso es culpa de los niños? ¿Eso es culpa de quién? De los adultos, de los jóvenes que ya no están ordeñando las cabras porque son flojos o que no les están enseñando eso. Pero en otras comunidades donde el niño estaba esperando porque su desayuno era yajauchi, que es la mazamorra que se hace maíz con leche de cabra, y es uno de los alimentos más apetecidos dentro de los niños de la familia, y niños esperando el alimento. Entonces creo que esta población, Alberto es un profesor de la comunidad indígena Loatachón, y Alberto les enseña dentro de seguramente Angélica también lo hace, dentro de su pensum curricular está todo lo que es la tradición wayú, la cultura wayú y el manejo del ganado. Entonces les van dando unas pinceladitas a los niños desde pequeños para trabajar estos aspectos. Gestión del conocimiento, saber tradicional, adopción tecnológica, lo que les había mencionado.
¿Quién me dice qué es esto que no sea guayú? De los que están en el público. ¿Por qué el animalito tiene esta... si lo ven que tiene como algo aquí? Ricardo tampoco puede hablar. Ah, ustedes ya conocen bastante, ¿cierto? Entonces, eso se considera un saber tradicional, un saber ancestral. Algunos alijunas también, yo he visto que lo hacen, sobre todo con las vacas, que les ponen unas horquetas. Pero este palito puede ser para que no se vaya muy lejos, pero también porque es nuevo en la comunidad. Vino de otra comunidad, lo regalaron, y entonces esto en la arena va dejando una huella. Entonces si se pierde, si está muy lejos. ¿El palito qué puede ser? ¿De qué madera hay? Bueno, ¿me está corchando o es que él tiene cara de que me quiere corchar, ¿cierto? Por general y por uso y costumbre es el palo de olivo. Sí, yo La sabía. diferencia que tiene el guayú amarillo a que Jesucristo lo Nosotros le preguntamos precisamente eso, ¿cierto? Bueno, ¿y este palito de qué es? Entonces nos decían, puede ser un madero, el más común que se encuentre, un trupito, un olivo, no hay pues como uno específico, pero puede ser ese que más usa. Algún día llegamos a una comunidad y iba un animal así, Ricardo, pero mira el palo que tiene. Tenía un palo, o sea, un tronco, bienestar animal, ¿cierto? Entonces, no, es que no habíamos encontrado otro. Entonces son conceptos que a veces ellos sí saben para qué es el palito, pero que pongámosle un palito que pese menos. Cogimos la báscula y lo pesaba 1 kilo. Dígame qué peso va a ganar, cómo se va a cansar el pobre animalito. Pero hay algunos que sí son muy conscientes de eso, por ejemplo este palito no debe pesar más de 200 o 300 gramos, sin embargo le pesa, ¿no? Quisiéramos no tener el palito. Una cadena gruesa. Ah, también nos encontramos una cadena de moto, de bicicleta, de moto. Ya eso es abuso a la... Eso, entonces hay un saber tradicional, pero entonces no podemos llegar a malinterpretar ese saber o hacer un mal uso de ese saber en contra de los animalitos. Pero lo que quiero rescatar es que sí hay un manejo, o sea, tengo que ir y ponerle y estar pendiente que se me pierda y no se me pierda. No es como dicen los alijunas que lo suelto y ya, no. Aquí tengo que estar pendiente también. Y hay muchos saberes tradicionales, hay mucho saber con lo que consumen. Cuando tú te vas con sobre todo con los más viejos, saben qué planta le hace daño, qué planta no le hace daño, por qué zona pueden pastorear, por qué zona no pueden pastorear. Hay demasiada información. Adopción de tecnología. En el colegio agropecuario me enseñaron las diferentes razas. De la que más me acuerdo y que no se me olvida es la catadín. Nos llevan a una práctica a San Juan, en la Abejita, nos daban práctica de cómo pastorear, clases de pastos, nos dan teoría en las mañanas y tarde en la práctica. Ya algunos miembros de las comunidades, los jóvenes, se han capacitado con el SENA, en los internados, y les han enseñado cosas de la producción, pero sobre todo alijuna, ¿sí? No tanto de ellos, sino prácticas que hacemos nosotros, donde algunas cosas pueden ser aplicables, otras no. Por ejemplo, los pastos. Cuando nosotros vamos y vemos los suelos, la limitante del agua, las piedras, es muy difícil pensar que vamos a tener unas pasturas en esa región. Entonces, ¿qué es lo mejor? Continuar, fomentar, sembrar muchos más árboles de los nativos, de los de la región, que es lo que se comen normalmente los animales, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, son aspectos que cuando uno hace este tipo de investigación se da cuenta que esto no es lo que hay que trabajar aquí, ¿sí? Nos vamos dando cuenta que hay otras cosas que hay que trabajar y no este tipo de cosas. El heno, el silo o el forraje que se cosecha con la FAO se le da a los animales. Resulta que la FAO, sobre todo en la Alta Guajira, ha venido haciendo una intervención muy interesante y vemos ya cómo los miembros de las comunidades adoptan y aceptan esa transferencia de tecnología, ¿sí? Entonces ya algunos hablan de heno. ¿Saben todos qué es el heno? El heno es un pasto seco, conservado, pero entonces para poder hacer heno tengo que tener pasto, ¿sí? Ensilaje es un método de conservación que con los ganaderos de esta región del sur de la Guajira y del Cesar los trabajamos mucho,
Pero en este tipo de comunidades son tecnologías que tendríamos que mirar qué tanto son factibles o no, o qué otras cosas para evitar entrar como en gastos, en prácticas que no van con lo tradicional. Salud y bienestar animal, entonces sanidad, enfermedades, mortalidad, bienestar animal. Medicina tradicional. El señor Franco es reconocido como el médico de la comunidad. Él viene de generación en generación transmitiendo el conocimiento. Son los ancestros quienes manejaban las medicinas tradicionales, las cuales conserva y aún practican. Cada enfermedad muestra, estas son palabras textuales del señor Franco, cada enfermedad muestra su síntoma, ya sea en los ojos, el pelo se eriza, en la boca, en las pezuñas, en la cola. De acuerdo a eso puedo saber de qué se trata. Me preocupo cuando es del estómago, del corazón, la circulación, enfermedades que no puedo ver, que no puedo identificar y es más difícil de tratarlas. Mejor que un médico, ¿cierto? Que cualquier médico estudiado. Entonces, ¿qué se resalta aquí? Hay un conocimiento de las enfermedades, pero hay un desconocimiento de otras enfermedades, ¿sí? Tampoco entonces podemos decir que todo lo tenemos solucionado. Ahí tenemos un punto para trabajar, porque hay un desconocimiento de algunas enfermedades y de cómo tratarlas. ¿Cuál será la solución? ¿Alijuna o ayú? Eso tendríamos que investigar. Si tendremos medicina para hacerlo o si tendríamos que entrar con algunas medicinas de la cultura occidental para trabajar algunas enfermedades importantes. Esto no sé si lo han observado, ¿sí? Como unas verruguitas que dan. Entonces, para cada enfermedad, diarrea, verruguitas, fracturas, hay un remedio. Entonces está la guarrarra, está el malambo, está la cáscara del trupillo, que todo se macera con una piedra específica. Hay todo un conocimiento de cómo hacer eso, pero entonces ya no es tan global porque hay muchos que por ser flojos ya no usan la medicina tradicional, porque la planta no está ahí al lado, la planta hay que ir a conseguirla, de pronto hay unas regiones donde no hay, entonces hay que mandarla a traer de otra región. Entonces o no curamos el animal o aplicamos alijuna, medicina alijuna, ¿sí? Entonces hay un tema con la enfermedad y con la medicina tradicional muy fuerte. Eso también los hemos visto, ¿cierto? Nodulitos, abscesos, ojitos blancos. Los indígenas, los miembros de las comunidades indígenas Wayuu identifican todas esas enfermedades. No les dan el nombre técnico o científico que nosotros desde la veterinaria y zootecnia lo conocemos, pero ellos sí saben qué es esto y cómo tratarlo, y se les cura. Entonces ahí hay un conocimiento, un saber tradicional que es muy importante rescatar y evaluar, porque aquí es donde continúa la investigación. ¿Sí? Mirar qué tanto. Esta es una enfermedad, por ejemplo, de tipo bacteriano, que nosotros en cualquier médico, cualquier veterinario mandaría un antibiótico. ¿Será que tendremos plantas y tendremos otras formas para tratar este tipo de enfermedades? Porque son enfermedades importantes que afectan a los animales. Algunas pueden afectar la salud de los consumidores, entonces hay que prestarle atención a eso. Bienestar animal, Lorena lo mostraba ahorita, ¿cierto? ¿Será que a ellos les duele cuando los amarramos de 4 patitas? ¿O será que, qué creen ustedes? ¿Qué creen Don Atilio? ¿Será que les duele? Sufren mucho, ¿cierto? Entonces hay una conciencia de que de pronto no es la mejor manera. Creo que por acá tengo una fotito, no la tengo. Ya he visto camiones con los animales de pie, es decir, si bien esto es lo que predomina porque traerlo en la moto es lo más fácil, pues también podemos ir pensando en cómo podemos ir cambiando un poquito algunos aspectos de manejo que van en contra del bienestar del animal, del bienestar general, pero que también si vamos a pensar en producciones de carne y en mercados, van en contra de la calidad del producto. Entonces hay un montón de variables ahí que tendríamos que trabajar. Nutrición y alimentación es una de mis preferidas categorías. Nosotros en la sanidad tenemos una técnica que no se inventó en Colombia, se inventó en otro país, que se llama la mamacha. Es una técnica donde por medio del ojo se ve si el animal tiene anemia o no tiene anemia, o tiene parásitos mucho o no tiene parásitos, o sea, nos ayuda a indicar.
Cuando Ricardo y yo íbamos a los rebaños y les mirábamos el ojito, veíamos el ojo bien. Hay una hipótesis y creemos que el control de parásitos, porque las ovejas y las cabras son muy susceptibles a parásitos. Entonces ustedes van donde cualquier ganadero de allí, de Valledupar, de cualquier parte, no, es que a mí se me mueren por anemia, se mueren las crías, hay mucha mortalidad por parásitos. Y los parásitos pues están por la humedad, ¿sí? Porque llueve mucho, por el sol, por las pasturas, por los pastos que mencionábamos ahorita. Entonces, hay una hipótesis que todas estas plantas, sobre todo árboles forrajeros y arbustivos, el olivo, el sajarito, el brasil, el puy, el dividivi, las leguminosas forrajeras, el espinito, la clitoria, aquí están los nombres. Hay unos nombres en Wayunaiki, hay unos que no tienen traducción, hay unos que tienen Wayunaiki español y el científico. Entonces ahí vamos tratando de cumplir con todas las lenguas, ¿cierto? Nosotros en la parte zootécnica lo que más manejamos es el nombre científico, ¿sí? Pero pues aquí con ustedes eso no es tan importante. Entonces, estas son las muestras, recolectamos 50 muestras y ya vemos, por ejemplo, el cartón, el fruto del cartón, que hay unos datos donde nos dicen que cuando las cabras comen el fruto del cartón da más leche. O sea que ellas ya se han observado que cuando las cabras comen ese fruto, y tiene sentido por la composición nutricional del cartón. Entonces, para terminar la idea, hay una hipótesis de que estas plantas, con unos componentes no nutricionales o antinutricionales, que llamamos nosotros que son los taninos y otros componentes fenólicos, puedan estar haciendo un control de parásitos natural en los animales, ¿sí? Y por eso no sea de pronto necesario entrar a hacer un manejo así muy exhaustivo de medicamentos a ninguna, ¿sí? Pero es algo que tenemos que investigar con más profundidad. Es decir, que la dieta o lo que consumen las cabras y las ovejas de La Guajira esté favoreciendo la salud de los animales y de esa manera no sea necesario estar dándoles purgantes ni medicamentos. Entonces hay un punto para trabajar ahí. Aquí de pronto vamos a ver una muestra de los árboles. Bueno, el trupillo, que creo que es el sagrado, ¿cierto?, de toda La Guajira. Ya muchos lo recolectan, lo usan, lo compran y lo entregan a sus animales como suplemento, es decir, además de lo que puedan cosechar, los animales en el monte, cuando llegan al corral, les dan también una ración de trupillo. Ahí le das clic, por favor, un momentito. Esta es una comunidad donde vimos que los animales, no recuerdo por qué no los soltaron, entonces ellos fueron hasta el monte, cortaron los árboles y los llevaron. Dale. No funciona el anterior. Y lo que hacían los animales era consumirlo, no el anterior, era consumirlo inmediatamente. Es decir, les gusta, ¿sí? Están adaptados a estas condiciones. Están adaptados a estas condiciones, ¿sí? Entonces, apenas les llevaron, eso no fue real. Los trajeron de otro lugar y se los llevaron ahí. Hay muchos ganaderos que compran animales acá en La Guajira y se los llevan para Bogotá, para Cali, para Cundinamarca, para otras partes. Y si compran un camión con 200, por lo general 100 se les mueren. ¿Por qué? Porque esos animales están acostumbrados a consumir unas plantas de acá, están acostumbrados a vivir acá y no cuando llegan allá a comer los pastos y a comer otras cosas. Entonces, es una ventaja que tenemos acá en la región de poder tener unas plantas y unos animales que están acostumbrados a consumir esas plantas. Lo otro es que esas plantas, tenemos otra hipótesis, otro punto ahorita para investigar, es que estas plantas pueden influir en la calidad del producto. Entonces me decía una señora que los animales de Nazaret no saben igual a los animales de Ciapara y los de acá de Uribia que no saben igual a los de Mercado, ¿sí? Y eso es lo mejor porque cuando vamos a cada comunidad nos encontramos unas especies de árboles diferentes. Por ejemplo, hay una comunidad donde hay mucho palo de Brasil, en otra donde hay muchos dividivi, en otra hay
esto, entonces esas plantas a lo mejor pueden estar haciendo un efecto en el animal, influyendo en la calidad de la carne. Entonces es otro factor que es importante trabajar. Miren la cabra. Hay más cabras que ovejas en la mayoría, porque también es una frase muy guayú que ya la estoy utilizando, y es que la cabra mira para arriba y el ovejo mira para abajo. Entonces la cabra siempre está mirando qué consume, qué está allá arriba, está remoneando, mientras que el ovejo está buscando. Entonces muchos me dicen que es más difícil criar ovejos que las cabras, porque las cabras se rebuscan más fácil, las cabras, mientras que el ovejo es un poco más exigente en pastos bajitos, de pronto en la escoba, entonces les apetece mucho más la cabra para criar, pero a muchos les gusta más la carne del ovejo que la carne de la cabra. Entonces son dos especies que están ahí regulando el ecosistema y la producción. Aquí vemos más forraje. Esto es una época lluviosa, obviamente, porque en una época seca el forraje disminuye sustancialmente. El pastor y el pastoreo. Quien se ha encargado de transmitir el conocimiento en cuanto al pastoreo y cuidado de los animales y las medicinas para curarlos ha sido el médico de la comunidad. Es decir, el pastoreo y el pastor se convierte también en una tradición. Para ser pastor hay que saber, ¿sí? No es que vaya siendo pastor de la noche a la mañana, no, se le enseña a ser pastor, se le enseña el cuidado que debe tener con los animales. Transhumancia, les lo decíamos ahorita. Nosotros desde pequeños fuimos pastores, desde pequeña me enseñaron eso. Yo me acuerdo que cuando no había agua, entonces había que mudarse con los animales, nos íbamos con los burros. Un burro llevaba la comida, otro burro llevaba la ropa, otro burro llevaba las ollas y las cosas para cocinar, y en otro burro nos montábamos nosotros. Nos íbamos a 3 horas de aquí, me preguntaban por dónde había llovido, preguntábamos por dónde había llovido y por dónde había comida, y a esos lados íbamos y nos tocaba dormir debajo de un trupillo. La comida para nosotros cuando salíamos era colada de maíz. Los más grandes, cuando llegaban al lugar, porque ella estaba pequeña, hacían un corral con los palos secos de trupillo para que no se perdieran los animales. Es decir, son prácticas que se hacen entre los miembros de las comunidades, ya de pronto no con tanta frecuencia, pero que hacen parte del pastoreo, que no podemos catalogarlas como buenas o malas, sino que hacen parte del manejo, ¿sí? Que es preferible caminar y mirar dónde hay comida a que los animales se mueran de hambre porque en el territorio no hay. Socioeconómico, la sangre, esta me gusta mucho, no la voy a leer toda. La sangre del animal hay que recogerla, ¿no? Cuando se sacrifica. Pero lo que me gusta es que para que el hombre guayú sea berraco, debe tomar de esa sangre, ¿sí? Porque la sangre le da valentía, ¿sí? Cuando el hombre guayú toma la sangre y le da valentía, cuando va a enfrentarse o tiene que resolver alguna situación, algún problema, eso le va a permitir que sea más fuerte y que no le dé miedo, digámoslo así, frente a algún enfrentamiento. Entonces, son factores socioculturales, pero que están arraigados a la producción ganadera y al consumo de los productos, como en este caso la sangre. La carne, esta creo que es de bovino, porque también hay bovinos en algunas comunidades. La carne se seca, no hay energía en la mayoría, entonces lo que se hace, y hay una preparación que es la cecina, que es una de las preparaciones incluso para ellos de mayor valor, o cuando hay un evento especial o cuando hay visitas, se prepara la cecina. Ya le está dando hambre, ¿cierto? Arroz de frijolito, costilla, o sea, esta es la comida típica en una ranchería, cuando estás en una ranchería, este es el almuerzo. Es decir, la dieta básica en su mayoría es con animales. Ahora les voy a decir la verdad, todos los días no se come carne. ¿Y quién de ustedes a veces come carne todos los días? No, a veces como huevito, pollito, ¿cierto? Igual pasa con... Entonces a veces dicen, ¿pero por qué se mueren de hambre si tienen tantos animales? Recuerden que desde el inicio dijimos que los animales es el banco, es la caja, es el trabajo. Entonces, si nos comemos todos los animales, nos quedamos sin con qué trabajar.
Entonces, los miembros de las comunidades sacrifican sus animales cuando hay un evento, cuando hay una visita, o cuando pues no hay nada, sí se toma un animal, pero no es que diario estén, como si no, entonces se quedarían sin ningún animal. Factores ambientales, ¿quién reconoce esta foto? Por aquí los tres amigos. Esa es la hermosa serranía de la Macuira, en la Alta Guajira. Aquí con Parques estamos intentando hacer un trabajo porque muchos productores, sobre todo de bovinos, están llevando el ganado a comer al parque, y pues esa no es la idea, ¿sí? La idea es que el parque se conserve, porque todas esas aguas que vimos hace poquito que llegaron con tanta fuerza a Oribia, pues muchas de ellas vienen de este bosque nublado que tenemos allá en la serranía de la Macuira. Con respecto a esto, ¿qué les puedo decir? Que sí es diferente en raza, en especies de alimentación, lo que es la media Guajira y la alta Guajira. En conocimientos y en saber son muy similares, ¿sí? Pero sí se observan diferencias en los sistemas productivos entre lo que logramos visitar de la media Guajira y la alta Guajira, pero muy relacionado al clima, es decir, la oferta ambiental de agua en la alta es mucho más favorable que la oferta que tenemos por acá cerca de Uribia, ¿sí? Eso influye en los árboles, en el crecimiento de los animales y en muchos otros aspectos. Es lindo llegar a una ranchería y ver esto, ¿sí? Y ver esto en los colegios. Ya muchas rancherías son conscientes del tema de las basuras, hay mucho trabajo por hacer en eso. Y es que, pero usted, ¿por qué está hablando de basuras? Estamos hablando de chivos. Es que encontramos animales que consumen el plástico, que consumen la basura y se nos pueden morir, ¿sí? Entonces, el término de ambiente no es solamente porque se vea lindo, sino que es una conciencia ya que tenemos que trabajar con las comunidades. Ya vemos esto en algunas comunidades. La fuente de agua, ¿sí? Hay bebederos específicos para los animales y hay tanques para que los humanos consuman agua en algunas comunidades. Hay highway específico para que lleguen los animales a beber y hay highway para bañarse y tomar agua, ¿sí? Estoy hablando de ejemplos, no es que todo sea así, sino que son las cosas que nos vamos encontrando positivas, que vale la pena rescatar. El tema de los highways es súper importante. Y viene el tema de adaptación y resiliencia, que les decía ahorita. Entonces, a mí me gustan más las cabras 1000 veces, pues el ovejo hay que cuidarlo, hay que tenerle gente atrás de él, es decir, el pastor, ¿cierto? Porque se van lejos, caminan bastante. El ovejo crece más rápido que los chivos, siempre y cuando tengan buena comida, pues en épocas críticas el chivo se la rebusca más y se mantiene. Ellos tienen eso muy claro, eso lo veíamos en todas las comunidades. O sea, ¿cuáles son las ventajas de la cabra? ¿Cuáles son las ventajas de la oveja? ¿Y en qué momento puedo potencializar más la cabra y puedo potencializar más la oveja de acuerdo a estos comportamientos? A que camine, a que no camine, a la oferta de comida. Manejo. Identificación del rebaño. Este tema me preocupa muchísimo porque nosotros como científicos y cuando hablamos de producción como zootecnistas nos interesa saber los datos, ¿sí? ¿Cuántas partos tiene esa oveja? ¿Cuántos partos tiene esa cabra? Pero si no las tenemos identificadas es muy difícil llevar esa información. Pues en las comunidades indígenas hay un método tradicional de identificación por muescas, donde la muesca es la casta principalmente, y de acuerdo a eso pues se identifican unos ejemplares de otros ejemplares, ¿cierto? Entonces si se pierde uno se logra identificar. Donati, lo estoy diciendo bien la lección, ¿cierto? Sí, ahora me equivoco, me corrijo. Entonces, este es un método que si bien es tradicional, es respetado, va a ser muy difícil para hacer un control productivo del rebaño. Ahí es un punto que tenemos que entrar a trabajar. ¿Cómo podemos pensar en otros métodos de identificación sin afectar la parte sociocultural? Entonces, en otra ranchería me encontré chapetas plásticas y le pregunté, ¿te gustan? ¿Te parecen bien? Me dice, sí. Entonces no le veo ningún problema. Es decir, es una tecnología occidental que puede llegar a ser parte del sistema sin que afecte el aspecto sociocultural. Es decir, no pasa nada porque les pongamos una chapeta, no. Hay otros que dicen, no, es que se pueden engusanar, se pegan de los árboles. Claro, a nosotros nos pasa con las ganaderías. Entonces hay que aprender a hacerlo en el momento adecuado, cuando no haya lluvias, pero es posible que trabajemos estos sistemas de identificación en las comunidades sin afectar la parte sociocultural. ¿Sí ven la manito acá, Ricardo, que tiene?
la pezuña larga. Una pezuña larga, ¿cierto? Entonces nosotros también desde la producción ganadera lo que recomendamos es hacer un pedicure, ¿cierto? Un corte de esas pezuñas, pero ¿por qué? ¿Para qué tanto trabajo? Lo que pasa es que recuerden que estamos hablando de bienestar animal, de producción, entonces si este animalito tiene estas pezuñas así, camina más difícil, le cuesta más, pero si las tiene bien, camina más bonito, pero camina más fácil, no le duele, no le molesta. Entonces, se desplaza con más facilidad. Entonces sería una práctica que podríamos entrar a trabajarla. Prácticamente no hacemos arreglo de cascos en las comunidades, ¿sí? Entonces, para conseguir la alimentación y la reproducción. Exactamente, y ellos lo saben, porque los miembros de las comunidades son conscientes. Lo que pasa es que no es una práctica común arreglar las pezuñas. Es entendible que cada práctica de manejo que se quiere incorporar requiere labor, o sea, requiere mano de obra, requiere tiempo. Entonces, por eso, si nosotros queremos hacer alguna intervención en un sistema productivo como este, tenemos que tener un muy buen análisis de cómo podría afectar o no esa intervención. Manejo de las crías, ya estoy terminando. Cuando un animal cría y queda huérfano, lo que se hace es que se le busca otra madre para pegárselo y que ella lo alimente. Es mejor así que alimentarlo con tetero. Las crías duran encerradas los primeros 8 a 15 días de vida. Yo tengo productores que he visitado en Valledupar, en el Cesar, que nunca en su vida habían tenido ovejas y cabras, y esto no lo sabían. Y el gobierno a veces hace proyectos y les regala animales y se les mueren, porque no saben. Pues los indígenas sí saben que la cría hay que cuidarla, que la cría hay que hacerle un corral aparte, que la cría no se puede dejar ir sola, que necesita leche. De hecho no ordeño las cabras porque prefiero que le den al cabrito. Entonces aquí hay un conocimiento y un manejo de los animales que es muy importante. Aquí ven el corral de crías, ¿sí? Reproducción y mejoramiento genético. Aquí tenemos bastante trabajito que hacer. Los partos, más o menos de acuerdo al clima, hay unas épocas donde paren más y donde paren menos. Eso es un buen conocimiento ancestral, porque la idea es que críe cuando haya comida, no cuando no tengamos comida. A pesar de que la monta es directa, hay una hipótesis de que los animales son muy inteligentes, los animales se regulan. Y no me voy a dejar preñar o no voy a estar embarazada si sé que voy a parir cuando no voy a tener comida, ¿sí? Sin embargo, en la producción animal, a nosotros nos gusta que paren, que crezcan mucho, ¿cierto? O sea, mientras más ingresos, y a los indígenas, bueno, también, mientras más tengan, mucho mejor. Entonces podemos entrar a trabajar aspectos reproductivos para mejorar un poquito estos indicadores. Infraestructura, los corrales. Entonces este es el corral de las crías, ¿la ven aquí asomadita? Encerraditas, y ya sueltan las mamás y ellas se quedan acá. Esto se llama, nosotros lo manejamos en ganadería, un amamantamiento restringido, y es una práctica totalmente viable para buscar que las madres no se adelgacen tanto, no se queden tan flacas, vayan y coman, y que cuando vengan cargaditas de leche, y ya las crías pues tengan un mejor alimento. Si las mandamos con las mamás, no las van a dejar comer bien, van a estar todo el tiempo mamando, se pueden perder, se pueden chuzar más fácil. La idea es que los primeros días estén ahí, y los indígenas hacen esto, ¿sí? Entonces es un conocimiento muy importante y hace parte de la cultura wayuu. El corral es redondo porque una vez una tía me dijo que el corral redondo presenta la figura de la luna cuando está llena, y eso nos da más abundancia. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Eso no es lo que queremos nosotros analizar. Lo que queremos analizar es cómo este conocimiento, estas creencias, influyen en una infraestructura que favorece el manejo animal. Hay una investigadora que a la doctora Lorena le gusta mucho, que es de Estados Unidos, se llama Temple Grandin, y Sandrita, que también está aquí. Y esta investigadora ya incluso pone las ovejas como ejemplo, y dice que los corrales de manejo, los corrales donde se van los animales para sacrificio, deben ser de forma circular para evitar el estrés de los animales. Entonces aquí no lo tengo, pero por allá otro me decía, es que si una chiva es muy brava y muy cansona, y el corral es cuadrado y empieza a hacerle con los cachos a la otra, entonces la encierra aquí y la puede lastimar. Mientras que si el corral es redondo, ella se escapa.
Cuando hacemos la pregunta, muchos conocedores y miembros de las comunidades que saben mucho, si prefieren redondo o prefieren cuadrado, la respuesta va mucho más al tipo de animal. Por ejemplo, si son vacas, es mejor cuadrado, que es más grandecito, todo eso, pero la mayoría nos dijo que prefería el corral redondo, en la mayoría, ¿sí? Y por la explicación que les acabo de dar. Cercas eléctricas, cercas de púa, ¿sí? Ya eso es una tecnología, ya es algo nuevo, porque es llevar allá, este es no sé cómo estamos de tiempo, este es un lote que está de 200 hectáreas, cercado, ¿sí? Y es un lote donde los animales van a pastorear y están controlados ahí, entonces es una tecnología, es algo bueno, porque ya no están tan sueltos, sino que tienen un control. Y esto sí es la última, tranquilos. Y los indicadores productivos, ¿sí? Entonces hicimos pesajes, logramos pesar 361 animales, esto es todo el conjunto, animales desde un mesecito hasta animales de mayores de 4 años, porque utilizamos la cronología dentaria y ya cuando ha mudado todo es muy difícil saber después de 4 años qué edad tiene. Un promedio de 22 meses, es decir, animales de 2 años en promedio. Con un peso en promedio de 26 kilos, ¿sí? Animales de más o menos 2 años, y una condición corporal, que es un indicador que utilizamos para ver qué tan flaca o qué tan gorda está el animal o gordo, de 2. Esa condición corporal no es la ideal, es decir, encontramos animales delgados. Quisiéramos tener unas condiciones corporales por lo menos de 3, ¿sí? Sería como de una escala de 1 a 5, pero son aspectos para trabajar. De los 361 animales que logramos pesar, 177 fueron ovinos y 184 caprinos. Esto nos muestra un poquito el equilibrio entre las especies, en los corrales, ¿sí? Que por lo general se manejan la misma cantidad de ovejas y de cabras. Y logramos monitorear 267 hembras y 94 machos. Eso también es muy bueno porque el hecho de tener hembras nos ayuda a tener una mejor reproducción y crecimiento del rebaño. Cuando cogemos el inventario del ICA de La Guajira, en los últimos 10 años, por lo general ha permanecido en la misma cantidad de animales. Entonces, las hembras influyen mucho en esto. Los burros, los caballos, que hacen parte de esto. Muchas gracias, hay mucho más por contarles, pero entonces ya en otra próxima oportunidad.